Mientras hacía las maletas y me preparaba para marchar durante una temporada a mi ciudad, el último 6 de julio soplé las velas un año más. Habían pasado otros 12 meses y mi percepción de la vida, que hasta hace escasas semanas no era otra que la de un crío con grandes aspiraciones, volvía a jugarme malas pasadas. Siempre he sentido un cierto vértigo, una apatía incluso, por esa poética fugacidad del tiempo, la cual es, en más de una ocasión, paradójicamente, la que nos impide disfrutar de los propios momentos a los que da lugar. El hecho de cumplir años, sin embargo, por ligado que estuviese a este devenir de los acontecimientos, no debería de haberme resultado algo fuera de lo común. Nunca lo había sido, al fin y al cabo, hasta ahora. Esquivando cualquier palabra que pueda confundir estos sentimientos con una crisis, de usualmente semanas de duración, este miedo, este pavor, agónico e imperecedero, llega acompañado, al menos en la amplia mayoría de los casos, de una cuestión todavía más agónica, si cabe. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mientras miles de personas triunfan, en mayor o en menor escala, desde una edad muy temprana, ya sea gracias a su desempeño en cualquier campo artístico deportivo o simplemente por mero hacer, un servidor, a pesar de su constancia y ambición, apenas ha logrado hallar, tras años de formación y trabajo, un techo bajo el que convivir mientras continúa construyéndose como desarrollador, periodista y diseñador. Todo para, en el mejor de los casos, acabar en una oficina, probablemente a miles de kilómetros de casa, cobrando un sueldo ligeramente superior al salario mínimo interprofesional. Ante esta premisa, con la que tras años de aceptación me hallo feliz y me hallo conforme, resulta fácil plantearse, especialmente cuando se observa desde un plano exterior, si realmente ese es el objetivo por el que ha merecido la pena luchar durante tantísimo tiempo, pero sobre todo si realmente se ha luchado bien. Ya en 2013, Luzublog sembraba la semilla del debate con su apasionante y viral El camino del éxito, donde hablaba de la relevancia de la perseverancia y de su virtud con respecto a lo innato del talento. Mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Pero, ¿acaso dichas afirmaciones, más allá de lo cuestionable de las realidades que defienden, deben de hacernos sentir mal, culpabilizándonos de nuestro relativamente vulgar nivel de vida? Y consciente de que el trabajo no siempre resulta en una puerta directa a la gloria, aunque sí a una de las infinitas posibilidades que existen para al menos rozarla, yo digo, ¿existe acaso un modo correcto de emplear nuestro tiempo? Es una reflexión que, como digo, siempre me viene cuando conozco a un deportista o me fijo en un deportista o en un actor o alguien que digamos ha logrado el éxito en su vida y que a mí me interesa lo que hace porque sabes que me gusta mucho el deporte y que tiene la misma edad que yo. Entonces yo pienso, hostia, este tío tiene la misma edad que yo, o sea, lleva el mismo tiempo en la Tierra, aquí no hay ni trampa ni cartón, son 24 horas para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y tú decides cómo aprovecharlo. Sí, evidentemente tenemos que dormir, pero incluso puedes dormir menos, ¿no? Así que alguien que tiene la misma edad que yo es que ha tenido las mismas oportunidades, entre muchas comidas, porque eso no funciona así, pero sí el mismo tiempo para hacer las cosas, ¿no? Dentro de la desagradable situación que supone el contexto planteado por Rock, los videojuegos conforman con frecuencia el ojo del huracán. Una industria multimillonaria con nombre y apellido que desde la lejanía más conservadora consigue alzarse como poco más que una herramienta de sofisticadas tretas capaz de arrastrar la niñez, juventud y madurez de una ingente cantidad de jugadores. Un medio que se antoja dantesco y que, sin aportar nada al receptor, parece empeñado en atrapar a todo aquel que osa entrar en sus redes, conduciéndolo a la incultura y sacrificando el grosso de su tiempo personal en tareas banales realizadas a través de un mando. Porque de nada sirve hablar de las funciones pseudoterapéuticas que para aquellos usuarios con problemas de sociabilización puede llegar a suponer el modo multijugador online de los grandes blockbusters que a día de hoy llegan a nuestras tiendas, brindándole un ritmo adecuado y un entorno en el que se sienten seguros. De la misma manera que, de cara a ganar voz en internet, de muy poco vale barajar las puertas que te puede llegar a abrir una industria en pleno crecimiento, que permite a sus más acérrimos seguidores estudiarla como disciplina artística, centrándose en su análisis y divulgación, así como perpetuar su legado a través de labores de producción y desarrollo, obviando a aquellos afortunados youtubers o a los más reconocidos deportistas de élite. Porque ¿qué sentido tendría reconocer ya no solo su dualidad como arte y entretenimiento, sino también su notoria capacidad para trascender, para transmitir, para servir de ejercicios lógicos al espectador, enfrentándolo a campos de los más variados que pueden llegar a unir diversas disciplinas y acercándolo a cuestiones filosóficas como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, o reforzando su capacidad empática, ubicándolo en situaciones complejas que de otra forma jamás habría podido experimentar?
Sin embargo, no creo que el auténtico debate, o al menos aquel que personalmente me atormenta, esté tanto en la naturaleza del videojuego, en el valor que ineludiblemente tiene como producto cultural y de masa, que acaba siendo merecedor del interés tanto de aquel que busca un primer acercamiento al ocio interactivo, como de quien ya encuentra en la industria una parte inseparable de su propio ser. Porque sé que los videojuegos, como al menos obras de intencionalidad artística, no son una pérdida de tiempo. Pero no por ello me resulta difícil comprender las dificultades que en muchas ocasiones pueden suponer compaginar la vida adulta con un medio tan dedicado, extenso y frenético como el nuestro. Cuando tenía 12 años, que es cuando empecé a jugar a videojuegos, inocente de mí pensaba que siempre tendría tiempo para esta afición, que no importaba lo adulto que me hiciese, porque al final, ¿cómo no iba a tener un par de horas al día para jugar a algo? Bueno, resulta que la vida adulta llega y te vas haciendo más responsable y tienes cosas que hacer y te das cuenta de que al día te quedan 2 o 3 horas en las que decides si quieres jugar a videojuegos o quieres hacer otras cosas. Yo normalmente decido por jugar a videojuegos, pero sí que es verdad que las otras responsabilidades que están ahí acaban llamando a la puerta y no puedes invertir tanto tiempo en los juegos que te gustarían. Estos últimos meses, donde diversos problemas y quehaceres de mi vida personal han acabado reduciendo mi tiempo libre a la nimiedad, he llegado a ser bastante escéptico con aquello que mereció mi tiempo y con aquello que no. Ha sido una situación casi enfermiza, para ser sincero. He llegado a jugar videojuegos ajenos a cualquier review o análisis de una forma sorprendentemente mecanizada, hasta para mí, casi como si fuese un trabajo, por el simple hecho de ser títulos muy reconocidos que en cierto modo debía jugar, con tal de expandir mi bagaje cultural. Y en la amplia mayoría de los casos eran videojuegos que ni siquiera me apetecía jugar, pero que de alguna forma me forzaban a hacerlo, me forzaba a que me gustasen, por simplemente ser una buena inversión de mi tiempo libre, por merecer mi tiempo. Por contrapartida, otros tantos como Dragon Ball Z Kakarot se me antojaban simplones, cutres o simplemente del montón, o hasta del montón bueno, pero me parecían considerablemente más jugosos que otros que quizás tenían mucho más que aportarme. Realmente eran juegos en los que me apetecía estar, juegos que me apetecía disfrutar, que me divertían, y creo que ahí es donde merece la pena detenerse. Hace poco salió The Stranding y se anunciaba bombo y platillo que era un juego largo, que era meditativo, que tardaba tiempo en arrancar. Ese tiempo eran 20 horas. 20 horas en arrancar una historia que no sabía si me iba a convencer y luego otras 40. Así que tenía miedo de decir, es que ¿y si invierto 20 horas en un juego que al final no me termina gustando? ¿Cuántos juegos puedo acabar simplemente mientras arranca The Stranding? Es imposible jugar a todo en esta vida. Y sé que suena derrotista, pero por tiempo que queramos dedicarle al medio, resulta imposible abarcar todo lo que este tiene que ofrecernos en menos de unos cuantos siglos. Es por eso que tenemos que priorizar, que tener listas de videojuegos pendientes, que ilusionarnos con cada propuesta que parece guardar algo nuevo para nosotros, y que sobre todo dedicar tiempo a aquellas obras que sepan valorarlo. Muchas veces cuando vemos a alguien exitoso que ha gastado su tiempo de otra forma a la nuestra, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que nosotros hemos disfrutado de tardes de no hacer nada y las hemos disfrutado, de dormir mucho y lo hemos disfrutado, o yo qué sé, de salir de marcha hasta las 5 de la mañana y después al día siguiente dormir hasta las 2. Eso también es disfrutar. Al final del día, puede que lo importante de todo no esté en jugar a aquello que nos aporte nuevas experiencias narrativas, visuales y jugables como jugadores, pues somos ciudadanos de un mundo repleto de estímulos en el que resulta difícil no encontrar nuevas vías de inspiración de manera constante o no acabar sintiéndose identificado con propuestas artísticas, independientemente del lugar o soporte en el que se enmarquen. Puede que lo importante sea simplemente disfrutar de cada momento, entender el porqué de nuestro entretenimiento y afrontarlo sin remordimientos, como afrontamos todas esas noches de fiesta, siempre tratando de exprimir cada uno de nuestros minutos hasta el último segundo, pero sobre todo dejando la mente abierta de cara a nuevos proyectos que puedan llegar a atraernos y que puedan llegar a completarnos en una medida aún mayor de lo que ya lo hace esa ingente cartera de emociones que cada uno llevamos a nuestras espaldas. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Estamos de celebración en Hyperhype, pues ya llevamos 2 añitos formales con el proyecto, algo menos, por aquí por YouTube y haciendo podcasts y tal.
Así que hoy más que nunca os agradezco vuestro apoyo desde otro lado de la pantalla. Recordad que podéis dejarnos por aquí abajo vuestros comentarios, vuestras felicitaciones y que podéis suscribiros tanto al canal como a la web para estar al tanto de todo lo que subimos. Y creedme que vaya a querer, porque se vienen vídeos muy buenos que no os voy a querer perder. En fin, dicho esto, ya no me entretengo más. Muchas gracias de nuevo y nos la vemos en los comentarios. Adiós.